Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a otra clase de Biología General. En esta ocasión vamos a desarrollar el objeto virtual de aprendizaje denominado alteraciones cromosómicas y plasticidad fenotípica. Ya sobre las alteraciones cromosómicas o sobre la plasticidad propiamente, lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre algunos conceptos generales de genética que nos van a ayudar a entender cómo es que problemas en los cromosomas o en el ADN pueden alterar la manifestación fenotípica o la expresión fenotípica de rasgos hereditarios en las personas o de rasgos morfológicos que simplemente están siendo dominados por la genética. Puede ser entonces que desarrollemos estas preguntas desde la perspectiva de que cómo se almacena la información en el ADN. Todos sabemos, y ya lo hemos visto, que el ADN está compuesto por diferentes secciones, exones, intrones, que están conformando los genes. Y los genes ya hemos hablado que son secciones específicas del ADN que van a ayudar a codificar diferentes elementos. Estas secciones del ADN van a transcribirse, van a traducirse en proteínas, es decir, en polipéptidos o en enzimas que van a ayudar en una gran cantidad de funciones en el organismo. Van a ayudar a formar estructuras, van a ayudar a permitir el paso de sustancias a través de las membranas plasmáticas, a través de las membranas de los organelos, etcétera. Entonces, todas estas biomoléculas van a ayudar después a crear o a sintetizar las demás biomoléculas que se van a encontrar en el organismo. Es decir, gracias a las proteínas y a las enzimas vamos a poder sintetizar o crear lípidos, a crear ácidos nucleicos, a crear carbohidratos, o perdón, no a crear, sino que a utilizar y a modificar los carbohidratos que asimilemos para que podamos ser utilizados o para que puedan ser utilizados por el organismo. De igual forma, vamos a tener obviamente las proteínas. Entonces, esa expresión genética o esa forma en la que se encuentra almacenada la información genética va a ayudar a obtener las diferentes biomoléculas que se van a usar en todas nuestras células y en todo nuestro organismo. De esas proteínas o de esas enzimas va a depender la forma que como somos, cómo nos vemos, qué color de piel tenemos, qué color de ojos tenemos, qué color de cabello tenemos, etcétera. Todo está determinado gracias a la información que se encuentra en el ADN y que se codifica al final en péptidos o en proteínas que van a ayudar a generar los diferentes tipos de moléculas que se encuentran en nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? En el proceso de duplicación o en el proceso en el que la célula va a entrar en duplicación celular, ya sea mitosis o meiosis, lo que va a suceder es que este ADN que se encuentra en forma de cromatina inicialmente en la interfase, cuando va a entrar el proceso de duplicación, lo que va a suceder es que va a comenzar a condensarse, se va a unir a diferentes proteínas, histonas, y se va a ir condensando hasta generarnos los cromosomas. En los cromosomas vamos a tener diferentes secciones en las cuales se van a ubicar esos genes en particular. Va a entrar en un proceso de división celular, vamos a tener todos nuestros cromosomas condensados. Si estamos hablando de una célula humana o de las células humanas, vamos a tener un total de 46 cromosomas condensados, es decir, 23 pares de cromosomas. Estos cromosomas se van a organizar en pares homólogos, ya que son células diploides de las que estamos hablando, con un par de cromosomas sexuales y 22 pares de cromosomas autosómicos o somáticos. Entonces, esto ya lo habíamos hablado en su momento. Tenemos 23 pares de cromosomas, 22 somáticos y un par sexual. El par sexual, dependiendo del individuo, si es chica va a ser XX y si es hombre va a ser XY. ¿Sí? El resto de los otros 22 van a ser iguales, del par 1 al par 22 en ambos tipos o en ambos géneros. Eh, los cromosomas están numerados del 1 al 22 según su tamaño, siendo el cromosoma 1 el más grandote y el cromosoma 22 el más pequeñito. Luego los cromosomas sexuales se designan como X y Y, siendo XX en mujer y XY en hombres. Acá tenemos cómo están distribuidos los cromosomas.
Tenemos del cromosoma 1 al cromosoma 12, si se fijan van siendo más pequeños, luego del cromosoma 13 hasta el cromosoma 22, que es el más chiquitito. Luego tenemos el cromosoma Y, que es pequeño, y el cromosoma X, que es de gran tamaño. Esto nos dice que hay diferentes secciones en el ADN. Todas estas bandas o este bandeado que ustedes logran ver acá es importante porque allí se encuentran los diferentes genes. Genéticamente se ha determinado cuáles genes están en cada una de estas bandas y que permiten codificar diferentes proteínas. ¿Qué sucede cuando cuando una sección de este cromosoma está faltante? Se sabe entonces que va a haber un problema genético en ese individuo. ¿Por qué? Porque no va a estar expresando o no va a tener la información que va a ayudar a generar o a codificar diferentes enzimas o diferentes proteínas que van a ser importantes para determinadas funciones en el organismo. Por lo tanto, es importante el conocer esta parte del cariotipo humano en diferentes personas cuando se sabe que pueden tener problemas genéticos. A nivel de cromosoma, entonces podemos tener diferentes tipos de alteraciones cromosómicas. Entre estas podemos tener alteraciones que tienen que ver con la cantidad de cromosomas y alteraciones que tienen que ver con la forma o con la distribución de los genes en el cromosoma. Las primeras que vamos a ver van a ser aquellos tipos de alteraciones numéricas, que van a ser estas de acá, y luego las alteraciones estructurales que van a ser estas de acá. En las numéricas vamos a tener que el individuo no tiene la cantidad de cromosomas normales de un individuo. Tiene más, tiene menos, tiene un poquito más, tiene juegos completos más o menos, tiene en este caso, las otras que serían las alteraciones estructurales en las que hay intercambios, hay delecciones, hay inversiones, es decir, los genes no se encuentran distribuidos normalmente como tendrían que estar distribuidos en el cromosoma, o faltan en algunos cromosomas, o hay duplicados, hay de más en algún cromosoma, y todo eso puede generar alteraciones a la hora de ser leído por las enzimas, por ejemplo, la ARN polimerasa que va a leer para poder generar el ARN mensajero y llevar la información hacia los ribosomas para que se sinteticen las diferentes proteínas. Entonces, eso es necesario saberlo y saber cómo están distribuidos los genes y si están distribuidos de una forma normal en los cromosomas. En cuanto a las alteraciones numéricas, que nos dice en este caso, que son las que ayudan a la formación de los gametos o durante la formación de los gametos pueden haber errores en esas divisiones celulares. Recordemos que para poder generar los diferentes gametos, óvulos y espermatozoides, lo que necesitamos es un proceso de meiosis. Y el proceso de meiosis está conformado por dos divisiones meióticas, la división meiótica 1 y la división meiótica 2. En la división meiótica 1 se sabe que lo que sucede es que se da la etapa reduccional en la que la célula, la ovogonia o la espermatogonia comienza a generar espermatocitos y ovocitos primarios. Esos ovocitos primarios van a entrar en un proceso de división meiótica 1. Cuando se comienzan a dividir por meiosis, vamos a tener que hay una etapa de reducción de cromosomas. Si el individuo tenía 46 cromosomas, ahora en sus células sexuales, en la primera división meiótica, ya se reducen a 24, perdón, serían 23 y 23 cromosomas. Pero si hay un error en ese momento, si hay un error en esa etapa de la división celular, lo que va a suceder es que se puede ir un cromosoma más hacia un lado y un cromosoma menos hacia el otro lado. Entonces, esa célula que tiene 24 cromosomas ahora nos va a generar dos células idénticas en la segunda división meiótica de 24 cromosomas cada uno. Y la que tenía 22 nos va a generar dos de 22. Eso indica que el 100% de esas células o de esos gametos, ya sean espermatozoides u óvulos, está alterado numéricamente en cantidad de cromosomas. Es decir, unas van a tener 24 y otras 22. Eso ya es una alteración porque un número normal debería ser 23 cromosomas.
En este otro caso, si la alteración no se da en la meiosis 1, hay un poquito más de rescate, digamos, en el sentido de que van a haber células que van a tener la cantidad euploide, es decir, la cantidad exacta de cromosomas. En este caso tenemos, en la primera división meiótica se distribuyen bien. De 46 pasan a 23 y 23. Luego, esta de 23 es la que va a presentar problema. En la segunda división meiótica, en esta no se separaron bien los cromosomas y hacia una se fueron 24 y hacia la otra se fueron 22. Es decir, en esta se fue un cromosoma más. Mientras que la otra sí se dividió bien y tenemos 23 y 23 exactamente igual a esta célula. Entonces, cuando estas ovogonias o perdón, cuando estos óvulos o cuando estos espermatozoides vayan a ser fecundados o vayan a fecundar, lo que va a suceder es que si estos son los que fecundan, el individuo va a ser un individuo normal, si el otro receptor de los cromosomas es normal. Y si estas son las que fecundan, vamos a tener un individuo con una alteración cromosómica, ya sea 24 teniendo un cromosoma más o 22 teniendo un cromosoma menos. Estas dos son los tipos de alteraciones numéricas que se pueden dar, que pueden generar alteraciones en la cantidad de los individuos, en la cantidad de los cromosomas de los individuos. Ahora, lo que estamos viendo acá es que simplemente hay un error en uno de los cromosomas, pero ya vamos a ver más adelante que pueden ser juegos completos de cromosomas los que estén alterando a un individuo numéricamente. Y en cuanto a las estructurales, tenemos acá una que es duplicación, por ejemplo, este es el cromosoma normal, este es una sección del cromosoma, un gen del cromosoma o una cantidad de genes distribuidos en diferentes bandas, y esta sección específica del cromosoma se ha duplicado y ahora tenemos un cromosoma mucho más grande con una sección duplicada de, de esas partes del cromosoma. ¿Qué sucede? Eso va a generar una alteración. En este caso es una inversión. Si se fijan las flechas tenemos uno hacia arriba y otro hacia abajo. La sección del cromosoma se invirtió. En este de acá lo que tenemos es que se ha eliminado una parte del cromosoma y en este de acá creo que hay una traslocación, pero ya vamos a ver específicamente esas en otras diapositivas. Alteraciones numéricas, existe una anomalía cuando hay una ganancia o pérdida del número normal de cromosomas o el número eucloide de cromosomas es de 46 cromosomas. Si hay más o hay menos, hay una alteración numérica. La poliploidía es el número de cromosomas diferentes a 46, pero múltiplos de 23. Es decir, vamos a tener 69 cromosomas, 92 cromosomas, 69 sería triploidía. ¿Por qué? Porque hay un juego más de cromosomas. Si 23 pares es el normal, perdón, si 23 pares sería 46 cromosomas, ¿no? 23 pares es el normal. ¿Qué sucede si hay 46 cromosomas, pero hay 23 más? Entonces estamos teniendo un juego completo más de cromosomas que sería triploide. En el caso de que fueran 4 juegos, es decir, 46 más 46, tendríamos un total de 92 cromosomas. En este caso estaríamos en presencia de un individuo tetraploide o con tetraploidía. La mixoploidía coexisten células con juegos diploides, con células normales y células que tienen triploides o tetraploides y se representan de esta forma, es decir, 2N células normales y 3N que serían triploides o 2N células normales junto o conviviendo con 4N que serían células tetraploides. Acá tenemos un individuo con mixoploidía, creo, quiero ver, permítanme. Lo que tenemos es, sí, tenemos células, nos dice que tienen un juego normal de cromosomas, 46 cromosomas, y con este genotipo XY, es decir, es un niño normal en esas células, pero otras células tienen 69 cromosomas, es decir, tienen triploidía, tienen un juego más de cromosomas y a la vez tienen XXY, es decir, tienen un cromosoma X extra en su genotipo.
Acá tenemos individuos con tetraploidía. La mayoría de estos casos son letales, es decir, son escasos los individuos que logran sobrevivir con mixoploidía o con trigotetraploidía. En este caso, las triploidías y tetraploidías completas en los individuos provocan la muerte generalmente a nivel fetal. Mientras que las mixoploidías sí se han encontrado personas adultas ya viviendo con una, con una sección de sus células en forma normal, diploide, y con una sección de células en forma triploide. Pero depende de dónde se encuentren estas células, así va a ser la posibilidad de que los individuos vivan o no vivan. Las alteraciones, en este caso las anomalías autosómicas, siempre numéricas, van a ser aquellas que se den en cromosomas no sexuales. Algunas son letales y otras solo causan alteraciones fenotípicas. Acá tenemos ejemplos como la trisomía del cromosoma 21, la trisomía del cromosoma 18, la trisomía del cromosoma 22, la monosomía del cromosoma 21. En este caso, por ejemplo, la trisomía del cromosoma 21 nos genera el síndrome de Down. Acá podemos ver el cariotipo de un individuo con síndrome de Down y en el cromosoma 21, si nos fijamos, tiene tres cromosomas, es decir, trisomía porque hay un cromosoma más. No mezclemos triploidía, las ploidías con las somías, ¿sí? Vamos a generar ahorita una diferencia. En este caso, las ploidías son juegos completos de cromosomas. Si es triploide, tiene un juego completo más de cromosomas. Si es trisomía de un cromosoma, simplemente tiene un cromosoma más. Eso significa que si la cantidad normal de cromosomas es 46, este individuo va a tener 47 cromosomas. Si es monosomía, significa que va a tener únicamente un cromosoma 21. Nos dice que es letal, el individuo no podría vivir. Y significa que este cromosoma acá en vez de 3 o de 2 vamos a tener solamente uno. De 46 va a tener 45 cromosomas. Esas son las somías, trisomías o monosomías. Las anomalías cromosómicas sexuales, alteraciones en el número de cromosomas sexuales. Tenemos trisomía del cromosoma, trisomía XXY, síndrome de Klinefelter, 47 cromosomas, obviamente tienen uno más, que sería el X. Monosomía del cromosoma X, que es el síndrome de Turner, en este caso el individuo tendría 45 cromosomas. Trisomía XYY, es decir, hay un Y más, que es el síndrome de doble Y o supermacho. Y tenemos el síndrome del triple X, síndrome de la superhembra, que sería de 47 cromosomas también. Estos síndromes generan diferentes alteraciones. Ustedes los pueden buscar directamente en internet. El síndrome de Klinefelter, el de síndrome de Turner, el supermacho y el de la superhembra. Y todos van a generar diferentes alteraciones. Acá, por ejemplo, tenemos este de acá, que es el síndrome de Turner, en el cual solamente tenemos un cromosoma X. No hay cromosoma Y no hay otro cromosoma X, generando diferentes tipos de malformaciones en los individuos que tienen este genotipo. Y ya vamos a ver específicamente cómo afecta esto a la calidad oral, que es a lo que les compete a ustedes. Anomalías estructurales. En las anomalías estructurales tenemos que son reordenamientos lineales de los genes en los cromosomas. Y acá podemos tener diferentes fenómenos. Primero, la deleción, que es la pérdida del segmento del cromosoma. Es decir, acá tenemos deleción, hay una sección del cromosoma que no está. Las microdeleciones son deleciones no observables por técnicas citogenéticas, es decir, no podríamos observar una microdeleción así a simple vista, simplemente hay secciones sumamente pequeñitas que van a faltar y que simplemente se van a ver haciendo un análisis de todo el genotipo del individuo. La duplicación, repetición de un segmento del cromosoma, esta sección de acá está duplicada. La inversión cambia en el sentido del segmento cromosómico. Acá está el cromosoma y simplemente esta sección está de cabeza, digamos. Entonces, al ser leída, posiblemente sea leída de forma inversa también. La inserción, parte de un cromosoma, se insertó en otro cromosoma. Tenemos acá una sección, nos dice que este es el cromosoma 4, este es el cromosoma 20, y esta sección
de esta sección del cromosoma 4 se insertó en el cromosoma 20 y ahora este cromosoma queda más pequeño y este queda más grande con una sección extra de ADN o de genes. Tenemos la traslocación, que es el intercambio de segmentos entre los cromosomas. Este le quitó un pedacito a este cromosoma y este le quitó un pedacito a este cromosoma y los intercambiaron. Entonces, hay otros tipos de daños estructurales, pero simplemente pongo los más sencillos de entender para que se capte cuál es la idea de las anomalías estructurales, que simplemente son a lo largo de un cromosoma en específico y no en cantidades o en números de cromosomas del individuo. Ejemplificar un poquito, vamos a hablar de la traslocación de brazos. En este ejemplo tenemos el ejemplo del cromosoma Filadelfia. Está relacionado con la leucemia mielogenética crónica. Se producen demasiados glóbulos blancos pudiendo afectar los glóbulos rojos del individuo. Acá tenemos la sangre normal en la que los glóbulos blancos vemos que están en pequeñas cantidades y abundan mucho más los glóbulos rojos, mientras que en alguien con leucemia mielogenética tiene una gran cantidad de glóbulos blancos afectando la cantidad o disponibilidad de glóbulos rojos en el individuo. Acá tenemos por qué sucede eso. Tenemos que en el cromosoma 9 tenemos una sección que es esta sección de acá y en el cromosoma 22 tenemos esta sección de acá. Lo que sucede en esta traslocación de brazos es que esta sección del cromosoma 22 va a venir y se va a pegar en esta sección en el final del cromosoma 9 y la parte final del 9 en el 22. Se da el intercambio de esta sección del cromosoma y ya esa alteración va a causar que exista una mayor cantidad de glóbulos blancos y el individuo tenga diferentes problemas fenotípicos, que sería en este caso alteraciones en cuanto a su fisiología. Explicarles un poquito en relación a qué podrían presentar o qué podrían ustedes encontrar en su área laboral más adelante y que tenga que ver con genética. Tenemos la relación con la odontología de estas malformaciones. Ejemplo, el primer ejemplo es la trisomía del cromosoma 21. Esta ha sido una investigación publicada, acá les dejo el enlace. Las alteraciones, perdón, las personas que tienen una trisomía del cromosoma 21 o la síndrome de Down tienen alteraciones al nivel del paladar, tienen una lengua grande, tienen una mordida abierta, con un mayor riesgo de enfermedades periodontales y maloclusiones. Podemos ver que no es normal la mordida, no es normal la forma de la dentadura de la persona. Obviamente no puedo expresarme en términos técnicos, no soy odontólogo, no soy especialista en el área, pero simplemente a simple vista podemos identificar que hay diferentes tipos de daños en esa mandíbula y en esa cavidad oral. Por lo tanto, es un problema, es un fenómeno al que ustedes van a tener que enfrentarse cuando ya estén trabajando con personas, cuando estén trabajando con pacientes. Van a tener en algún momento algún tipo de paciente similar a este en el que van a tener que tomar decisiones. Y una de esas es sabiendo qué es lo que tiene esta persona y que sus diferentes alteraciones en la cavidad oral son por genética. El cromosoma 21 o síndrome de Turner nos genera mandíbula pequeña, paladar ojival, que es este que vemos acá, fisuras palatinas, dientes pequeños, es decir, hay malformaciones o daños evidentes en esa cavidad oral a la cual también ustedes tendrían que enfrentarse. Todos estos ejemplos que les estoy dando, les dejo el enlace de artículos o de publicaciones científicas en las que hablan de cómo trataron, en este caso era un tratamiento que le estaban haciendo, hasta poder hacer llegar a hacer que esta persona tuviera una dentadura lo más normal posible. Implica un desgaste, un gasto excesivamente grande en cantidad de tiempo y en mantenimiento y en trabajo, pero en esta investigación lograron hacer que esta persona tuviera una dentadura relativamente normal. Por lo tanto, son fenómenos a los que ustedes se van a enfrentar más adelante, son
problemas eh, orales que vienen dados por la genética y que ustedes van a tener que enfrentarse. Mayores han estado vinculados con la cantidad de cromosomas, es decir, han sido alteraciones numéricas, mientras que acá estamos frente a un ejemplo con un tipo de malformación causado por una anomalía estructural, que es la de lesión del gen o de la sección 7q11.23, que es el síndrome de Williams. Es una lesión en una sección del cromosoma número 7. Acá tenemos el cromosoma número 7, el par de cromosomas. En este tenemos una sección normal del 7q11.23, que sería esta sección blanca, y acá tenemos la copia de ese cromosoma que está dañada, en la que tenemos una sección un poco más pequeña en comparación a este. Por eso dice de lesión, es decir, hay una sección, una partecita de acá, de esta zona que falta. Entonces, este, si se fijan, está más pequeño y ya nos causa ese síndrome de Williams, que tendría una persona con una mandíbula similar a esta que podemos ver acá, paladar igual, tenemos daños quiero ver, acá nos dice fisura labial o palatina, microdoncias, maloclusiones, retraso en la erupción dental y problemas en el desarrollo dental. Tenemos entonces múltiples alteraciones a nivel de la cavidad oral, acá está la investigación nuevamente, causadas por una pequeña lesión en esa sección específica del cromosoma número 7. Las alteraciones a nivel genético pueden generar diferentes malformaciones y ya lo sabemos, que genéticamente ya está predispuesta la persona a poder presentarse o a poder tener ese fenotipo y esa estructura. Sin embargo, hay un término bastante importante a tener en cuenta que es la plasticidad fenotípica. Y la plasticidad fenotípica nos dice que se refiere a la capacidad que tienen los organismos para desarrollar diferentes fenotipos en respuesta a cambios en el ambiente o en las condiciones de la vida. Es decir, no es porque las personas o los individuos tengan ese fenotipo debido a los genes, sino que los genes tienen cierta plasticidad hasta donde pueden llegar a transformarse el fenotipo. Es decir, hay individuos que pueden alterar sus formas o sus procesos fisiológicos dependiendo de las condiciones, dependiendo de los alimentos, dependiendo de la forma en que actúen, etcétera. Esto significa que un mismo genotipo, es decir, un mismo gen, puede producir diferentes fenotipos dependiendo de las condiciones ambientales. Entonces, ese gen no se va a expresar únicamente de una forma en diferentes condiciones ambientales, puede presentar diferentes formas. Acá tenemos un ejemplo en el que tenemos plantas que han sido genéticamente idénticas a estas otras de acá y se colocan soluciones de nutrientes, en este caso normal y en este caso deficiente. ¿Qué sucede? Es el mismo genotipo. El gen que les ayuda a tener el tamaño de las plantas va a ser el mismo acá y acá, pero la cantidad de nutrientes que se encuentran en el piso o en el suelo va a ser menor en este y mayor en este. Obviamente los que tienen mayor entonces van a generar individuos más nutridos, más grandes, y en este van a generar individuos más deficientes y más pequeños. La alteración es evidente, plantas grandes, plantas pequeñas, ¿a causa de qué? A causa de los nutrientes que esas plantas han podido absorber. Acá tenemos individuos de escarabajos los cuales se investigó que tienen diferentes fenotipos dependiendo de las condiciones en que se encuentren y de las mañas que aprendan los escarabajos para poder reproducirse, ya que tenemos que los individuos con cuernos grandes presentan una mayor aptitud reproductiva. Es más fácil que encuentren una hembra, es más fácil que la hembra los seleccione para poder reproducirse. Sin embargo, estos han adquirido algunas habilidades, algunos de estos escarabajos para poder reproducirse generan diferentes estrategias para poder llegar a la hembra sin que estos otros machos se den cuenta, y el hecho de perder esos cuernitos ha permitido que puedan excavar en diferentes secciones para poder llegar a la hembra mucho más rápido o de forma escondida a los que tienen cuernos grandes. Sin embargo, genéticamente sus individuos
son idénticos. Los genes que les ayudan a mantener los cuernos de ese tamaño son los mismos en estos y en estos individuos. Sin embargo, las habilidades o la necesidad ha hecho que se formen de diferente tamaño dependiendo de los objetivos del escarabajo. Por lo tanto, a todo eso que presenta diferentes tipos de fenotipo en los individuos, pero genéticamente son idénticos, no hay una deleción, no hay una multiplicación, no hay un cambio en la cantidad numérica, no hay una alteración o un alelo distinto en esos individuos que permita un cambio morfológico. A eso se le denomina plasticidad, es decir, hasta cuánto puede modificarse un gen para poder generar un fenotipo distinto. Plasticidad fenotípica tiene que ver con odontología también. Los dientes y maloclusiones. La forma y la posición de los dientes puede estar influenciada por factores genéticos, que es lo que hemos visto hasta este momento. Pero puede también haber una alteración producida por las presiones que se ejercen por diferentes elementos, como la lengua, los labios y los músculos faciales, así como por el espacio disponible en la arcada dental. Por ejemplo, la succión del pulgar o el uso prolongado del chupete en la infancia puede influir en el desarrollo de las maloclusiones dentales, como la obstrucción de los dientes frontales o la mordida abierta. Si se fijan acá, tenemos el uso del pulgar, la succión del pulgar, el uso de chupetes puede generar un determinado tipo de alteraciones en los dientes de los bebés. Acá tenemos la revista en la que hacen un análisis al respecto y en el que determinan que hay edades adecuadas para poder quitar ese chupete y evitar ese tipo de malformaciones dentales. Es el paladar ojival, en el que el paladar ojival tenemos que es una condición en la que el techo del paladar es alto y arqueado. Si bien puede tener una base genética, también puede ser el resultado de la presión ejercida por la lengua sobre el paladar durante el desarrollo, especialmente en casos de respiración oral, respiración a través de la boca, debido a obstrucciones nasales o hábitos de succión del pulgar. Acá tenemos los dos casos, un paladar normal y un paladar ojival, en el que podemos observar la forma de ese paladar debido a alteraciones ambientales y no genéticas. Es decir, ¿se puede corregir esto? Sí, se puede corregir. Ustedes van a aprender a corregir este tipo de malformaciones que van a tener estas personas. Ya vimos que pueden ser de forma genética, pero también pueden ser por factores ambientales o de uso o de tipo de condición de manejo desde pequeños. Aparte de los daños mecánicos que pueden generar alteraciones fenotípicas, tenemos aquellos que están relacionados con la dieta y con la nutrición. La dieta y la nutrición pueden afectar la salud oral y el desarrollo de las estructuras bucales. Por ejemplo, una dieta rica en calcio y vitamina D puede promover un desarrollo óseo saludable en la mandíbula y en los dientes, mientras que una deficiencia de estas vitaminas puede contribuir a problemas de crecimiento y desarrollo de la cavidad oral. Así tenemos en este caso que un ejemplo en el que estaban viendo que dependiendo de la cantidad de carbohidratos que se ingieran, así puede alterar el tipo de pH de los individuos y generar una mayor posibilidad de poder tener caries o tener dientes sanos. Entonces, recordemos que el pH de la saliva tiene que ser un pH relativamente básico, neutro básico, y al consumir un exceso de carbohidratos después de cierto tiempo, el tiempo en minutos nos dice, en menos de 5 minutos el pH comenzó a bajar significativamente si no hay un lavado de dientes adecuado, si no hay una limpieza oral adecuada. Lo que va a suceder entonces es que se va a generar una mayor predisposición a poder tener enfermedades como la caries. Hemos visto entonces cómo está distribuido los genes en el ADN, cómo el ADN está en los cromosomas, cómo se pueden presentar alteraciones en cantidad de cromosomas, en forma de los cromosomas, de lesiones, inversiones, translocaciones y cómo estos afectan a su campo de trabajo, que sería la odontología. De igual forma, hemos visto cómo factores ambientales pueden alterar el fenotipo de los individuos sin necesidad de que haya una modificación a nivel de genes, que es lo que denominamos plasticidad fenotípica y que también puede generar diferentes fenómenos a los cuales se van a enfrentar ustedes cuando ya estén trabajando en
sus pacientes. Por lo tanto, es un poco importante, yo por lo menos considero que es importante que ustedes conozcan de este tipo de cosas antes de que pasen a las siguientes materias y que lleven un poquito de esta información que les va a servir más adelante a ustedes. O es lo que se espera por lo menos. Gracias por su atención. Se les va a dejar un foro respectivo para que puedan comentar algo de lo que hemos visto en este video y se espera ese tipo de retroalimentación. Esta presentación viene en el examen parcial, así que estudienla por favor. Nos vemos en la siguiente presentación, que es la de ecología. Cuídense, chao.